Al monte de Jehová me acercaré, oh, subiré, y la zarza encendida encontraré, conquistaré. Tema de la puerta de la guardia y de la cárcel. Hemos visto que el Señor tiene muchas cosas que nos quiere mostrar. Estuvimos en el segmento anterior, estábamos hablando de cómo ser un prisionero de Cristo. Un prisionero no por imposición, sino que por amor. Nos dimos cuenta de que pues el caso de los hermanos que estuvieron allá en la cárcel de Filipos, Pablo, ¿verdad? Y Silas, nos damos cuenta que cómo fueron ellos azotados, y también vimos de que de alguna manera hubo un terremoto que los liberó, pero a pesar de eso ellos daban a conocer de que no querían salir de esa cárcel, porque eso implicaba de que el carcelero viniera y se suicidara, ¿verdad? Era algo bien tremendo, pero ellos evitaron hacer eso porque ellos querían dar ese testimonio de que ellos no eran detenidos por una cárcel literal, sino que era una cárcel que ellos mismos habían entrado a ella y se habían hecho esclavos de Cristo. Porque nos damos cuenta que cualquiera que está preso, se le da una oportunidad esa, lo primero que hace es salir corriendo. Sí. Veamos el ejemplo del apóstol Pedro también. El apóstol Pedro estaba en una cárcel sentenciado a muerte y sucede algo maravilloso, que llega un ángel, lo despierta, le dice que se vista, que se ciña. Ahí hay mucha simbología en cuanto a la vida consagrada de un siervo, que sería muy bonito estudiarlo también. Pero veamos de que la llave de esa prisión nosotros la tenemos. Y la tenemos, ¿cómo? Viviendo una vida, una vocación santa, vivir apartado para Dios, buscar de Dios, sentirse realmente prisionero de Cristo. ¿Qué es ser un prisionero de Cristo? Es aquel que ya no se maneja por sus propios deseos, por su propia voluntad. Porque déjenme decirle, mucha gente dice el enemigo, el diablo, pero el apóstol Pablo le hace una observación muy tremenda a Timoteo. El apóstol Pablo no le dice a Timoteo, cuídate del diablo que es poderoso. No, le dice, cuídate de ti mismo. O sea que podemos decir que el enemigo número uno de nuestro crecimiento espiritual es nuestra propia carne. Nuestra propia carne nos puede traicionar, nos puede llevar a hacer cosas que a Dios no le agradan. Por eso, cuando nosotros nos hacemos prisioneros de Cristo, como un prisionero literal, ya no puede ir a donde Él quiere. El prisionero está metido en un lugar, un lugar de reclusión, para ser, desde luego, ser restaurado, para volver a integrarlo a la sociedad. Ahora nosotros somos prisioneros de Cristo porque Dios nos quiere integrar a una sociedad donde se vive en santidad. Porque veamos que en el cielo no va a entrar nada impoluto. Todo lo que entre al cielo va a tener que ser santo. Por eso cuando nosotros nos hacemos prisioneros de Cristo, debemos de empezar a vivir una vida santa. Tenemos que ponernos, así como en una cárcel literal, que se ponen el uniforme de la reclusión esa, o del lugar de corrección, así también nosotros tenemos que poner la vestidura del Señor. El Señor nos dice que nos despojemos del viejo hombre, el cual está viciado. O sea que hay una vestidura que nos tenemos que despojar el viejo hombre y tenemos que revestirnos de Cristo. Ya no nos podemos manejar por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que impulsar a vivir una vida en santidad para Dios. Debemos de vivir una vida en disciplina, así como el prisionero literal lo levantan a cierta hora, le dan sus comidas a cierta hora, y les dan instrucciones para que hagan ciertas cosas. Así también nosotros debemos de empezar a aceptar la disciplina del Espíritu Santo, que nos va a llevar a hacer lo que Dios quiere, vivir una vida en humildad, vivir una vida en amor, y desde luego no fingir, no aparentar que somos santos dentro de la iglesia. Por eso es que hay mucha confusión. Mucha gente dice, yo no voy a tal o cual iglesia porque ahí hay mucha gente que se dice ser cristiano y no vive una vida en santidad. Pero que eso no le estorbe. Eso tiene que suceder. Lastimosamente, aún en las iglesias verdaderas. Le sucedió al discipulado de nuestro Señor Jesucristo, que vemos que parecía que todos estaban queriendo vivir una vida en santidad, pero había uno que no quería vivir esa vida en santidad, que se llamaba Judas. Y lo más tremendo es que nuestro mismo Señor Jesucristo dejó que viviera esa vida así, porque Dios le da la oportunidad a todos, para que al final
nosotros no vamos a decir es que no pude, es que no me dieron la oportunidad. No, Dios le está dando la oportunidad aún hasta el más vil pecador. Amén. Interesante eso porque nos damos cuenta de que la iglesia es un hospital y un hospital para el alma. Y Sí, ahí muchos se van a manifestar, ¿verdad? Sí, porque inclusive mucha gente puede poner este pretexto de decir, yo voy a ir a la iglesia hasta cuando yo me arregle. Permíteme decirle que eso nunca va a suceder. Como el hermano Jorge decía, este es un taller, este es un hospital. Pudiéramos decir que la entrada de la iglesia es como la entrada de la emergencia de un hospital, donde se le dan los primeros auxilios al enfermo. Porque déjeme decirle que nosotros todos, cuando estábamos en el mundo, teníamos una enfermedad del alma que se llama pecado. Y el antídoto, la solución para ese problema, para esa enfermedad del pecado, se llama Jesucristo. Amén. Y Él es el que viene y nos quiere restaurar a todos. Por eso dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Ahí sí que vamos a darnos cuenta de que vamos a estar en una situación como la estuvo el arca de Noé. En ese arca de Noé entraron diferentes especies, ¿verdad? Y cuando entraron esas diferentes especies, están dando a conocer de que toda especie tenía algo diferente. Entonces, cuando vemos en el cuerpo del Señor, nos damos cuenta de que todos tienen algo diferente y que tenemos nosotros que ir experimentando con los hermanos. ¿Por qué? Porque ciertamente somos un cuerpo en Cristo. En Cristo Jesús somos diferentes miembros, pero todos hacemos un solo cuerpo. Pero bueno, estábamos hablando de lo que es ser prisionero de Cristo, de la importancia de que tenemos que meternos a la cárcel. El hermano hablaba de que nosotros mismos tenemos la llave. Y esto me conduce a algo que yo experimenté un día que fui a visitar a mi primo, y cuando estaba viendo yo en su casa vi específicamente una jaulita que tenía 2 periquitos, y esos 2 periquitos andaban volando en toda la casa, y le digo yo, mira, se te salieron, metelos. Y me dijo, no, ellos no son esclavos míos, me dijo, sino que son pajaritos, son mis mascotas, me dijo, pero te quiero dar a conocer, me dijo, que están estos pajaritos en libertad. ¿Por qué? Porque están enamorados de mí, por el trato que yo les doy. Porque yo te voy a decir algo, me dijo, les he abierto hasta la puerta y no se van. ¿Y por qué no se van? Me dice, porque yo les doy su agüita, les doy su alpiste y están muy contentos. Entonces, llego a la conclusión, me dijo, de que no necesito cerrar la jaula. ¿Por qué? Porque están aquí conmigo, no por imposición, sino que por amor. Qué analogía más bonita, porque eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hace con nosotros. Nosotros seguimos a Cristo, y eso es algo que cualquier persona tiene que tener muy consciente. No es de seguir a Cristo por temor, sino por amor. Todos los que entraron en el arca de Noé entraron por amor, no entraron por temor. Porque vemos que cuando la puerta se cerró, hubo un agolpamiento de gente que quería entrar a esa cárcel, a esa arca, y le decían, Noé, ábrenos la puerta. Pero Noé no podía abrir la puerta porque no la había cerrado él, Dios la había cerrado. Dios no quería que la gente entrara a esa arca por temor, sino por amor, por obediencia. Asimismo hoy, Dios está invitando a todo aquel que no conoce a Cristo, aquel que se ha apartado de Cristo, que venga a Él. Aún un cristiano que esté viviendo en desobediencia, Dios te puede estar llamando hoy a que dejes esa vida religiosa, a que empieces a vivir una vida en santidad, una vida en consagración, una vida en rectitud delante de Dios. Porque en el segmento anterior estábamos hablando cómo una persona puede estar viviendo una vida doble dentro de la iglesia, aparentar una cosa aquí y aparentar otra cosa. Debemos ser la luz del mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Debemos de vivir en mansedumbre, en humildad, de un corazón limpio, no aprovecharnos, no sacar ventaja de otra persona, ser mansos. Mi Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Vivir una vida en humildad, vivir una vida en mansedumbre, ser pacientes, soportándonos unos a los otros. Y desde luego, a medida que nosotros nos consagramos, nosotros no vamos a señalar al otro hermano que está en debilidad, que tiene un problema, sino que más bien fortaleceos. Sucede muchas veces de que una persona no viene a la iglesia y esta es una trampa del diablo, que dice, bueno, yo quiero consagrarme para Dios, pero yo estoy fallando. Busque ministración. Posiblemente una persona que vivía una vida en santidad le falló a Dios y ahora está en su casa y ya no se quiere congregar. Y dice, bueno, cuando yo me arregle, busque a Dios. No va a hacer eso.
venga a buscar a Dios y Dios es el único que lo puede arreglar. Y es más, si usted asiste a una iglesia donde hay sana doctrina, los hermanos no van a venir y le van a decir, oh, usted viene en gran pecado. No, sino que con mansedumbre, con amor. La palabra de Dios dice que si alguno es sorprendido en una falta, los que sean maduros, con mansedumbre, con humildad, van a restaurar esa alma. Por eso, si usted vive alrededor de esta iglesia y usted le ha fallado a Dios, déjeme decirle y le hago la invitación personal a que venga a buscar del Señor. El Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. No importa qué tan bajo usted haya caído en pecado, Dios lo quiere restaurar. Dios quiere que usted se consagre. Es más, Dios quiere que usted viva en el cielo, que todos vivamos en el cielo. La palabra de Dios dice que Dios es lento para la ira, que quiere que nadie perezca, que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, lo que debe de hacer una persona que está alcanzando la consagración, la madurez, es de que restaure al débil, restaure al caído, aquel que ya no quiere buscar de Dios. Y esa es la invitación que te hacemos. Alguien posiblemente ha estado viviendo una vida doble. Hoy el Señor te invita a que vivas una vida en rectitud, una vida en santidad, una vida apartada para Dios. Y ahí sí que no estamos hablando de personas de allá afuera en el mundo, sino que estamos hablando de personas de aquí, de la congregación, ¿verdad? De la congregación de Cristo. Entonces nos damos cuenta de que cuando el Señor nos da esa oportunidad a la luz de la palabra, empezamos a darnos cuenta de que hay una salida. Y esa salida es Cristo Jesús. Y quisiéramos también mencionar de que hay algo características de un cristiano. Estamos hablando de cómo ser prisionero en Cristo, cómo ser luz en el mundo. El hermano estaba tocando aquí cómo nosotros debemos identificarnos con otros, cómo ser apacibles, cómo ser, digamos, bien educados, cómo ser así como hacendosos, darle la bienvenida a aquella persona que viene atribulada, cómo restaurar a esa persona. Pero quisiéramos hablar un poquito más también de las características de un cristiano. Esa característica es algo que nosotros, como nuestro pastor siempre nos dice, ustedes son una carta de presentación mía y de la iglesia y de Cristo Jesús. Entonces, cuando tenemos esa delegación tan importante, nosotros tenemos que esforzarnos por vivir esa vida en obediencia al Señor, vivir en consagración, porque qué fácil sería aprender algo y darle una bienvenida a una persona, así como por ejemplo la palabra customer service. Es algo que nosotros lo podemos aprender, pero lo hacemos motivados por un sueldo. Pero cuando empezamos a darnos cuenta nosotros de estos parámetros importantes, que tiene que haber una unidad en el espíritu, tenemos que tener unas características como de cristiano. Es algo que nosotros, aunque vivimos cerca de Hollywood, no podemos desempeñarnos como unos buenos actores. Tenemos que vivirlo. Sí, es interesante eso que mencionaba ahí, cómo las grandes compañías se esfuerzan mucho en lo llamado servicio al cliente, ¿verdad? Se esmeran en que el cliente que entra a hacer negocios a ese lugar se salgan satisfechos cuando salgan de ese negocio. Entonces así nosotros como hijos de Dios debemos de aplicar los mismos principios de que cuando alguien viene del mundo tal vez vapuleado por el diablo y venga a la iglesia, a un oasis, se sienta bien. ¿Por qué? Porque las características de un verdadero hijo de Dios que está asistiendo a la iglesia, que está viviendo en consagración, que está buscando de Dios, es primeramente tiene que tener paz en su corazón. Mi Señor Jesús dijo, la paz os doy, les dejo la paz, no como el mundo la da, esa paz la doy yo. O sea que nosotros debemos de sentir ese reposo en Cristo Jesús, debemos de tener un gozo en medio de la prueba. Como la gente no se explica cómo nosotros podemos seguir a un entierro, a un velorio y estar gozosos. Dice, ¿y cómo es eso? Si ahí está el difunto y ustedes en lugar de estar llorando, están alegres. Sí, estamos alegres porque si esa persona es cristiana, sabemos que ya está en la presencia de Dios. ¿Y qué mejor lugar que estar en la presencia de Dios? Amén. Y nosotros debemos de sentir ese amor. Debemos de sentir el amor por el alma que está perdida, por el pecador, por aquel que anda buscando de Dios. Eso se tiene que reflejar en un hijo de Dios, como embajadores de Cristo, como decía el hermano Jorge, como cartas abiertas, como carta de representación de parte de Cristo. Nosotros debemos demostrar todas estas características como un hijo de Dios. Amén. Y una de las características del cristiano serían tener paz, gozo y amor, estar siempre en el reposo de Dios, no alarmarnos por simples situaciones de la tierra,
tener siempre la esperanza que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, como lo dice Colosenses 1:27. Pero también estamos viendo de que hay algo muy importante en esta puerta. ¿Cuándo es que se debe abrir esta puerta? Y quisiéramos que el hermano nos explique un poquito de esto porque es algo importante, algo de tomar en cuenta, porque muchas veces no solo es estar prisionero, sino que también la podemos abrir y estar atentos a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahí sí que por delegación de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, si usted ha seguido la secuencia de este tema, vemos de que la ruta que se tenía que llevar para llegar hasta esa puerta era la puerta vieja, la puerta del pescado, y ahí nos está hablando del evangelismo. O sea que para que nosotros lleguemos a una verdadera consagración, que esto es lo que habla la puerta de la guardia, la consagración se va a llevar a cabo también aparte del, como elemento esencial de la consagración, el evangelismo, y es cuando esta puerta se debe de abrir. Nosotros debemos de testificar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué muchas personas no confiesan a Cristo? ¿Por qué muchas personas no les gusta ir a evangelizar? Porque no pueden dar testimonio de sí mismos, porque no están viviendo una vida santa. Vimos las diferentes características de un cristiano: tener gozo, tener paz, estar en reposo, no ser alarmado por las situaciones que están pasando en el mundo. Entonces, cuando nosotros llenamos todas estas características, entonces nosotros vamos a poder evangelizar, podemos ir a dar las buenas nuevas de Jesucristo. Muchas personas están alarmadas por las situaciones que están ocurriendo en este mundo, pero nosotros como hijos de Dios, el Señor ha prometido que tenemos un cielo nuevo, una tierra nueva, que el Señor se fue hace 2000 años a preparar un lugar para nosotros. Lo terreno está perdiendo valor y lo espiritual está ganando valor cada día más. Por eso, cuando nosotros testificamos de Jesucristo, tenemos que estar plenamente seguros de que lo que nosotros estamos anunciando se ha hecho una verdad en nosotros. Nosotros creemos que hay un lugar que Dios nos ha preparado. No lo veo, pero la palabra lo promete y yo lo creo. Mi Señor Jesús me ha dado una vida nueva. Ya no soy esclavo del mundo, sino que soy esclavo de Jesucristo. Y si yo vivo esa vida, lo puedo testificar. Esa es la importancia de que cuando nosotros en Cristo Jesús vivimos una vida de victoria, podemos evangelizar muy efectivamente, porque vamos a tener el respaldo del Señor Jesucristo. Vamos a tener el respaldo del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esa tarea tan noble. Y no lo tenemos que hacer literalmente, porque la palabra siempre nos da un parámetro donde dice no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando empezamos a hacer una cosa diferente a lo que el Señor nos está enviando a hacer, es porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Pero algo interesante de ver es, como lo dice Colosenses 4:3, orando al mismo tiempo también por vosotros, por nosotros, dice, para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Imagínense, un misterio que fue dado a través de una cárcel. Sí, Una y cárcel, otra literal. vez volvemos a la cárcel de Filipo, el carcelero de Filipo. Alguien dice, bueno, ¿y yo cómo puedo evangelizar? No soy bueno en palabra, no soy muy elocuente. Pero fíjese el ejemplo que estábamos hablando en el segmento anterior del apóstol Pablo cuando fue llevado prisionero. Él estaba en la cárcel, no le dijo ninguna palabra al prisionero de Filipo, porque el carcelero de Filipo lo estaba azotando. Cualquier persona pudiera estar enojado con esa persona porque lo acababa de azotar, lo metió al fondo del calabozo. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Como buen cristiano, como buen hijo de Dios, su manera de evangelizar, su manera de testificar fue alabando a Dios. Fue lo único que hizo. Se pusieron a cantar Pablo y Silas dentro de la cárcel. Ese fue su evangelio. Vivir una vida recta sin exigirle nada al Señor, sin reclamarle por qué me tienes en la cárcel, por qué estoy aquí. No, empezaron a alabar a Dios. Y ese evangelizamiento, esa forma de evangelizar, de alabar, de adorar a Dios, sirvió para que este carcelero viniera a los pies de Cristo. Amén. No tuvo que pararse en una plaza, agarrar un micrófono y empezar a hablar de que Cristo sana, Cristo salva. No, fue su propio testimonio, cómo él vivía, que evangelizó.
Así también usted, con solo vivir su buen testimonio en su trabajo, en la calle, donde quiera que usted vaya, usted está evangelizando. Y usted puede ser un buen evangelista si vive una vida santa, recta delante de Dios. Ahí sí que nos damos a conocer a través de cuando nos consagramos, nos damos a conocer como prisioneros de Cristo. Pero cuando pecamos, prisioneros de nosotros mismos y prisioneros del mundo. Entonces aquí nos damos cuenta de que el Señor nos quiere abrir una puerta de bendición. Y también aquellas personas que sienten aquella necesidad de ser restaurados, también les está abriendo una puerta de bendición. Y quisiéramos hacer un pequeño paréntesis para presentarte al Cristo de la gloria, aquel Cristo que está efectuando esos cambios en mi vida, aquel Cristo que por amor nosotros seguimos, no por imposición. Y quisiéramos invitarte, si tú quieres aceptar a Cristo como tu único suficiente Salvador, y tú de alguna manera que te apartaste del caminar, no es tarde, este es tu tiempo, este es tu momento, esta es tu hora, para que tú vengas y reconcilies con el Señor a través de la oración de fe. Y quisiéramos pedir, hermano, que nos haga la oración de fe por aquellas personas que quieren aceptar y aquellos que quieren reconciliar en esta hora. Amén. El llamamiento que estamos dando no es para que venga a esta iglesia, es para que usted venga a Cristo. Alguien pudiera decir, yo no me quiero comprometer con tal o cual iglesia. No, el llamamiento hoy es para que usted venga a Cristo. Después de que usted venga a los pies de Cristo, usted va a decidir a qué iglesia usted va a poder asistir. Pero le recomendamos que vaya a una iglesia donde se predique la sana doctrina. Pero el llamamiento hoy en día es para que usted venga a Cristo. No importa cómo usted que se ha alejado de los caminos de Dios, y posiblemente una persona ha visto cosas que no debió de haber visto en la iglesia, y el diablo minó su mente y le ha dicho, no, ya te das cuenta de que no vale la pena ir a la iglesia. Déjeme decirle que sí vale la pena venir a la iglesia. Aleluya. Sí vale la pena seguir a Cristo. Yo le puedo testificar que han habido problemas dentro de la congregación, han habido problemas, de que han habido situaciones difíciles, las han habido. Pero el apóstol Pablo nos da una clave y dice, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Por eso, si usted ha dejado de asistir a la iglesia, si usted se ha retirado de los caminos del Señor, hoy le hago esa invitación. Y a usted que no conoce a Cristo, le hago la invitación para que abra hoy las puertas de su corazón, para que deje que Cristo venga a su vida. Si usted está dispuesto a hacer esta oración de fe, repita conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Te doy gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mí. Te doy gracias y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Espíritu Santo, te invito a que vengas hoy a vivir a mi vida. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Amén y amén. Si usted hizo esa oración de fe, déjeme decirle que hoy su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Hay fiesta en los cielos. Mi Señor Jesús está contento de que usted hizo esa oración. La palabra de Dios dice que todos los que le confesemos aquí en la tierra como Señor y Salvador, Él nos va a confesar delante del Padre. No importa qué tan bajo haya caído en el pecado, la sangre de Cristo es poderosa para limpiarlo y para lavarlo de toda contaminación de pecado. Ahora lo que queda es que usted busque una vida en santidad y busque una iglesia donde congregarse. El hermano Jorge le va a estar dando información cómo nosotros podemos ayudarle en ese aspecto. Amén. Bendito sea el Señor. Felicidades a aquellas personas que dieron este paso tan importante que es el nuevo nacimiento. A la luz de la palabra del Señor nos dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Tú ya creíste, pero no solo ahí tienes que llegar, tienes que dar el otro paso de obediencia, que es el bautismo en agua, que es la primera administración del alma. Y Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús, dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar. Mira lo que dice Juan 3:5. Respondiendo Jesús, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros te queremos invitar a que des el próximo paso, que es el bautismo en agua, para que tú puedas
ser parte de este reino, para que tú no solo lo veas, sino que para que puedas entrar. Y si quieres más información, por favor, llámanos al 323-789-1665. 323-789-1665. El hermano mencionó de que no queremos a través de esto a que tú vengas obligadamente a esta iglesia. No. Pero sí te queremos dar la invitación, si tú sientes en tu corazón, venir y acompañarnos. Estamos localizados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros horarios de servicio, martes, viernes y sábado a las 7:30 de la noche. Los domingos tenemos nuestra escuela dominical a las 10:30 de la mañana, 12 del mediodía nuestro primer servicio congregacional del domingo y 5:30 de la tarde nuestro segundo servicio. Si tú te quieres venir aquí y acompañarnos y alabar al Señor, te invitamos, puedes venir, claro que sí, llámanos si necesitas más información, 323-789-1665. Y bueno, el tiempo ya casi nos ha avanzado, solo quisiéramos ver de que estábamos hablando cómo es que se debe abrir esta puerta, y pues ahí estábamos viendo de que a través de la evangelización, y hay otras cosas más. No sé si a usted le gustaría agregar algo, hermano. Bueno, el apóstol Pablo da una recomendación muy clara a Timoteo, y vemos de que el caminar en Cristo muchas veces va a traer penalidades, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Al monte de Jehová me acercaré, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a